para sus hijos. Amén. Dios es bueno. Amén. Le diría que bueno es la ensalada con pollo. Dios es más que bueno. Dios es hermoso. Dios es maravilloso, hermanos, y Él está pendiente y sabe qué cosas tenemos necesidad. Amén. Alguien dijo por ahí, los pastores no tienen ahorita y van para México. Pero es que vamos porque nos dan para la gasolina, porque los hermanos quieren que nos llevemos al médico allá y todo. A veces no tenemos planes de salir, que no hay, pero los hermanos nos dicen, pastor, yo le doy para la gasolina, llévenos al doctor allá. Y pues empezamos para servir. Amén, así es que, pero gracias a Dios por los que buscan y gracias a Dios por aquellos que comprenden. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a tener ya la tercera parte del capítulo 1 del Evangelio según Juan. ¿Verdad? Estamos estudiando este Evangelio. Estamos desde el capítulo 1. Dije que el capítulo 1 es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. El capítulo 1 de Juan es uno de los más importantes de toda la Biblia porque es donde se presenta a Jesús como Dios. Se presenta a Jesús como el Hijo de Dios, se presenta a Jesús, ¿verdad?, como el Mesías prometido, se presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le da tantos nombres, hermano Juan, y el propósito de él es borrar de la mente, amén, de aquellas personas que han sido influenciadas por una secta que se había levantado en Éfeso. Porque en Éfeso había un grupo de personas que estaban hablando, ¿verdad? Una doctrina que no era cristiana, eran falsos maestros los que estaban queriendo dar doctrina. Entonces los ancianos de ahí de la iglesia de Éfeso se acercan a Juan y le dicen, ¿sabes qué, Juan? Tú anduviste con Jesús, tú conoces las obras que él hizo. ¿Por qué no das testimonio de ellas? ¿Por qué no cuentas, verdad, cómo fue la vida de Jesús? ¿Y quién era Jesús para ti? No solamente para ti, sino para el grupo de apóstoles que andaban con él. Entonces Juan toma su pluma y él comienza a relatar la vida de Jesús en el Evangelio de Juan. Dije que el Evangelio de Juan es como el 80 o 90% diferente a los demás evangelios. Registra más milagros. Incluso es el único que se ha atrevido a decir, no, hombre, si Jesús hizo muchísimas cosas más que las que están escritas aquí, que si las hubiéramos escrito, no, hombre, dijo, ni en todos los libros del mundo cupieran. ¿Quién se atrevió a decir eso? Juan. ¿Para qué, hermanos? Para que la gente vea que lo que Jesús hizo no solamente, ¿verdad?, quiere decir que eso es lo que está escrito en el canon sagrado. No, él hizo muchas cosas más. Amén, hermanos. Pero no están escritas todas porque no alcanzan, dicen, ni todos los libros del mundo. Ahora, el Evangelio de Juan, hermano, en el capítulo 1 prueba, ¿verdad?, de que Cristo es el Hijo de Dios debido a los nombres y títulos que lleva, y eso es lo que estamos mirando, los nombres y los títulos que le da Juan a Jesús, ¿verdad? Dice que lo describe como el Verbo, como la luz, como el Hijo de Dios, el Cristo, el Cordero de Dios, el Rey de Israel y el Hijo del Hombre. Ya miramos, ¿verdad?, que Él es el Verbo. A ver, atrás, hermano. Ya vimos, ¿verdad?, que Él es el Verbo. Estudiamos lo que significa verbo, que es la palabra activa de Dios creando, ¿verdad? Pero hablamos de que el Verbo es Jesús, es la segunda persona de la Trinidad. Amén. Dice que estaba en el seno del Padre. Dice Juan, la palabra en el seno del Padre quiere decir que estaba lo más cerca que se puede del Padre. Amén. Que ha estado más cerca del Padre. Estaba en el seno del Padre, ¿verdad? Otro nombre que vimos que le da Juan es luz, ¿verdad? Que Él es luz. Y vimos también el viernes pasado que el primer acto de la creación, ¿verdad?, que existió fue la luz, ¿verdad? Antes de crear todo, y dijimos que luz significa vida. Amén, porque antes de que Él creara la vida en los animales, la vida, hermano, incluso, ¿verdad?, en la vegetación y en todo, pero todo tiene vida. ¿Cuántos dicen amén? Antes de eso Él creó la luz para que todo fuese creado por medio de la vida. Ahora,
vimos también, ¿verdad? Que en Génesis 1, ¿verdad? 3 dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Ese es el primer acto en la creación, crear la luz, ¿verdad? Juan en su evangelio nos dice que la vida proviene de la luz, dice en el verso 4, dice que la vida proviene de la luz, dice, en él estaba la vida. Oiga, en él estaba la vida, dice, y la vida era la luz de los hombres. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que la luz produce vida en el hombre. Nosotros hemos venido de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Por eso es que nosotros somos tan atacados, somos tan perseguidos. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos de servir al enemigo y venimos a servir a Dios en luz. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Verdad? Porque recuérdense que alguien me dijo, mi pastor, yo nunca le he servido al enemigo. Bueno, si la Biblia dice que solo hay dos señores, ¿verdad? Si no le sirves a uno, le vas a servir al otro. No creo que le haya servido a Dios todo el tiempo. ¿O me equivoco? Si dice que solo hay dos señores, le vamos a servir a uno, al otro. Amén, hermano. Solo hay dos caminos. Andamos por uno, andamos por el otro. No hay vereda, no hay atados. Solamente hay dos caminos. O andas por uno o andas por el otro. Amén, hermano. Como existe la luz y las tinieblas, o vives en luz o vives en tinieblas. Pero no podemos decir que vivimos en algo intermedio, porque no existe eso. Entonces nosotros dejamos de servir, ¿verdad?, al enemigo de nuestras almas y venimos a servir al Señor. Entonces Él no se resigna de habernos perdido. Entonces por eso es que nos busca, y como león rugiente anda, ¿verdad?, buscándonos para devorarnos, dice, no para comernos, para devorarnos, para hacernos pedazos, para hacernos trizas, ¿verdad? Dice el hermano, 3 días bastaron, dice, para perderlo todo. Mire qué tremendo es esto. Otro nombre, y aquí comenzamos con el mensaje que le da a Juan, o que usa Juan, más bien dicho, para describir a Jesucristo, hermano, es como el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Recuérdese que Él muestra, ¿verdad?, a Jesús como Hijo, sin dejar de mencionar que Él mismo era Dios. Para enseñarnos a nosotros que era 100% hombre, sin dejar de ser 100% Dios. Amén, hermano. Lo vimos en su forma de actuar, en su forma de vivir. Juan 1:15 al 18 dice así, dice, Juan dio testimonio de él. Ahora, cuando nosotros leemos esto, quien está escribiendo es el apóstol Juan, ¿estamos de acuerdo? Pero el apóstol Juan no está hablando del mismo, está hablando de Juan el Bautista. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién era Juan el Bautista? Era precursor, el que venía primero para enderezar el camino. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, todos sabemos que Juan era primo de Jesús. ¿Okay? Juan era primo de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Elizabeth era familiar de María. Así lo registra la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿quién nació primero? Juan. A los 6 meses nace Jesús. Pero qué casualidad que el mismo Juan dice, este era antes que yo. Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué miramos aquí? Juan da testimonio de él. Juan el Bautista da testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. O sea que aquí quien está relatando esto es el apóstol Juan. No quiero que entren en confusión. El apóstol Juan es el escritor del libro. ¿Cuántos dicen amén? Pero el autor que está haciendo esto es Juan el Bautista. Por eso dice, Juan dio testimonio de él, o sea, de Jesús, ¿verdad? Dar testimonio es hablar de él, dar a conocer lo que a Jesús hacía y lo que él decía. Amén, hermano, dar a conocer la vida de Jesús. Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Oiga, el que viene después de mí, porque él venía a preparar el camino para el Señor. Una vez que entra el Señor, entonces ya Juan, hermano, termina su ministerio, ¿verdad? Por eso dice, ¿verdad? Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Por qué? Porque Juan da testimonio que Jesús estaba en el momento de la creación. Cuando dicen amén, que él viene desde antes de la creación, que él es Dios también. Ahora en el verso 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Miren qué hermoso es esto, algo que nosotros no merecemos. Verso 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. O sea que la ley vino a causa del hombre.
Amén, hermano. Pero fue dada por medio de Moisés, porque Dios se la da a Moisés para que Moisés la declare al hombre. Por eso dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Recuerden que antes la ley era ojo por ojo y diente por diente. Amén. Era, hermano, tajante la ley. El que a hierro mata, a hierro muere, pues. Esa era la ley. Mas Jesús dijo, ahora les digo que ya no es así. Ama a tu enemigo. ¿Cuándo dice la ley? Amén. Y ora por ellos. Todo cambió, ¿por qué? Porque Él vino lleno de ¿qué? De gracia. La gracia de Él nos enseña a no pagar mal por mal, a no dejarnos vencer de lo malo, sino haciendo el bien para vencer ese mal. Y eso fue lo que hizo Jesús. ¿Cuánto dice el amén? Por eso dice, ¿verdad? Dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Él. Verso 18, escucha esto. A Dios nadie le vio jamás. Jamás alguien ha visto a Dios. Dice que Moisés le vio nomás los ojos y se quedó con el pelo blanco, ¿verdad? Lo vio entre medio de las peñas, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que mira a Dios directamente se muere, ¿verdad? Miren, hermano, si nosotros no podemos mirar el sol en su esplendor, ¿cuántos pueden ver directamente el sol a mediodía cuando no lo podemos ver? Si no podemos ver el sol, que es una creación de Dios, porque vamos a poder ver al Creador. ¿Sabe cuándo lo vamos a ver? El día que estemos allá con Él, porque ya no vamos a tener este cuerpo mortal, vamos a tener un cuerpo que tiene la capacidad de un aplauso fuerte a Dios. Ese es el cuerpo glorificado que Dios nos va a dar. Entonces, sí lo vamos a ver cara a cara. Dice, y tal como Él es. Pero aquí nadie lo ha visto jamás, por eso dice Juan, a Dios nadie le dio jamás el unigénito con H grande, Hijo de Dios, porque está hablando no del Hijo del hombre, sino el Hijo de Dios. Dice que está en el seno del Padre, que está más cerca de todos al Padre, porque está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, el propósito de Jesús y la misión es venir a darnos a conocer al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y abrir un camino para poder llegar a Él, porque nadie llega al Padre, dijo, si no es por mí. Miren qué importante es eso, hermano. Ahora, Jesús no es el Hijo de Dios en el mismo sentido que percibimos nosotros entre Padre e Hijo. Porque nosotros percibimos de que un padre y un hijo fueron procreados por medio de una madre, ¿no es cierto? Por dos personas humanas. Pero Jesús no fue procreado por una persona humana, o sea, por un hombre humano, sí por una mujer, pero no por un hombre. Ahora, Dios, hermano, no se casó, ni tampoco tuvo hijos. Para decir, ¿verdad? Es que Dios, ¿por qué? Porque Él es el principio y Él es el Dios. O sea, no hubo nadie antes de Dios. Nadie. Nadie antes de Dios, porque Él es el principio. Entonces quiere decir que si no hubo nadie antes de Dios, entonces Dios no se casó, ni tampoco tuvo hijos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y aquí va la explicación que a veces nosotros no entendemos, hermano. Dice que Dios no se unió con María, ¿verdad? Y que juntos produjeron a Jesús. No fue así. Nosotros conocemos la historia. Jesús es el Hijo de Dios en el sentido de que Él es Dios, hermano, manifestado en una forma humana. ¿Estamos de acuerdo? Él es el Hijo de Dios, pero manifestado en forma humana. O sea, Dios se humanizó. Amén, hermano. En Jesús para darnos a conocer su gloria, su carácter y todo como Él es. Miren qué importante es esto. En Juan 1, cuando hay una coma entre medio de los números, quiere decir 1 y. Cuando hay una línea, es vertical, ¿verdad? ¿Okay? Cuando hay una línea, así quiere decir 1 hasta el 14, que abarca 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 14, pero cuando hay una coma solamente se va a hablar de 2 versículos. Amén, esa es la gramática bíblica, ¿verdad? Ahora, en el principio era el verbo con B mayúscula, y el verbo era Dios, y el verbo era ¿qué? Bueno, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. Esto lo vimos en el principio, en el primer mensaje. Pero Juan está dando testimonio que Jesús era Dios. Amén, hermano, que no solamente era verbo, la palabra activa, sino que era Dios, el mismo Dios creador. Ok, pero aquí Él se manifiesta, ¿verdad?, en carne por medio del Hijo, porque Él no podía vivir en el Espíritu. Verso 14, vamos a ver 14. Y aquel verbo, con B mayúscula, hablando del verbo que estaba en el principio. Y aquel verbo, dice, fue hecho ¿qué? Carne. ¿Qué significa? Que se humanizó. Tomó materia, forma de hombre. Amén, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos mirarlo,
Oírlo porque Él habló, como nosotros oírlo y luego ¿qué? Seguirlo. Dijimos, nadie puede oír a un espíritu, nadie puede verlo. Si no lo puedes ver, no lo puedes seguir. Entonces Él tenía que no venir en espíritu, sino humanizarse, hacerse como uno de nosotros, para que lo pudiéramos entender. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa fue la idea, y ya me ilustré, ya me he ilustrado en muchas ocasiones cuando estoy predicando sobre este tema, ¿verdad? Y tomo aquella ilustración de una historia de hace muchos años, ¿verdad? Allá en El Salvador. Les contaba que mi papá era maestro de obra de la compañía Lima, Instituto de Vivienda Urbana en El Salvador. Construían muchas casas, 300, 400 casas en colonias enteras, y mi papá era el maestro de obra de él. ¿Verdad? Él, por no saber leer ni escribir, no llegó a ser ahí, ¿verdad? Quizás arquitecto o ingeniero, pero los arquitectos le daban a él nomás los planos y él los descifraba, y él daba los trabajos a las personas, sabía publicarse y sin ir a la escuela. Dios le dio esa gracia. Pues bueno, un día le dijo, ¿verdad? El ingeniero, mira, Jorge, vamos a tumbar todos estos cafetales, vamos a tirar todos estos cafetales porque aquí vamos a hacer la colorido en Santa Ana. La de Santa Ana era puro cafetales ahí. Vamos a meter la máquina, y así fue, ¿verdad? Metieron las máquinas. Entonces, cuando estaban trazando ya todo lo que estaban tirando el café y sacándolo de raíz y todo, ¿verdad? El maquinista se bajó, ¿verdad? Y se fue y se agachó ahí enfrente de la máquina que estaba arrancando, ¿verdad? Las cosas, y luego pasaron la aplanadora. Y lo que estaba viendo este hombre era un nido de hormigas, ¿verdad? Y él le dijo, ¿verdad? Si ustedes me pudieran entender, yo les pudiera decir que están en peligro, que ahorita las voy a aplastar con la aplanadora, ¿verdad? Que las voy a matar. Si ustedes tan solo me pudieran hablar mi lenguaje, yo les dijera, sálganse de aquí porque están a punto de morir, ¿verdad? Y esa es una ilustración que yo tomé cuando comencé a predicar, que así fue Dios. Dios desde el cielo, Él hubiera querido ayudarnos, pero no podía bajar el espíritu. ¿Por qué? Porque no le podía. Él tenía que hablar nuestro lenguaje para poder entenderle, y para que nosotros pudiéramos seguirnos, para salir del peligro y poder meternos, hermano, en ese camino que nos lleva a la vida eterna. Ahora, dice que ese verbo, ¿verdad? Que era la palabra activa, se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Vea, la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, hermano. Entonces, Juan está dando testimonio de que Jesús era Dios. Era Dios, hermano, era el Mesías, era el enviado de Dios, era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y cuando fue concebido por el Espíritu Santo. Amén, hermano. Él no fue concebido por medio de dos personas humanas, amén, sino por medio del Espíritu Santo. Dice Lucas, ayer Lucas lo declara, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas dice, respondiendo el ángel le dijo, ¿verdad? Cuando le dio la noticia el ángel a María, ¿verdad? Que era bienaventurada, era favorecida y que iba a dar a luz un hijo. Y dijo ella, pero ¿cómo va a ser esto si yo no he conocido varón? Por eso era virgen, porque no había conocido varón. Amén. ¿Y cómo va a ser? Entonces el ángel le explica. Él le dice, esto va a suceder así. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea, te va a tomar el Espíritu Santo. Dice, y el poder del Altísimo. O sea, cuando dice Altísimo está hablando de Dios. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea que va a ser un nacimiento, hermano, divino. Porque esto muestra la divinidad de Jesús. Divino quiere decir que no fue procreado por un hombre, sino por el Espíritu Santo. Nacido por una mujer. Dice, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser. Las dos letras van mayúsculas, santo y ser. Cuando la Biblia se refiere a nosotros como santos, porque nosotros somos santos, ¿cuántos dicen amén? Amén. Cuando la Biblia menciona a los santos, no está hablando de imágenes, ni de cuadros, ni de nada de eso. Está hablando de hombres que han sido apartados, separados para el uso exclusivo de Dios. Amén. Eso es santidad. Santidad es una persona santa, es una persona que vive su vida apartada para Dios. Amén, hermano. Entonces, pero aquí está hablando, ¿verdad?, de una santidad de Dios. Por eso dice, ¿verdad? Y dice, con su sombra, bueno, dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí está. Entonces Juan da testimonio
Que Jesús no solamente era Dios, también era el Hijo de Dios. Amén. Que fue, hermano, vino con una misión para dar su vida. Un espíritu no puede morir. ¿Cuántos dicen amén? Pero un humano sí puede morir. Por eso es que él tenía que ser este espíritu y tenía que ser carne también. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque él tenía que morir. Dios no puede morir, por eso Dios no murió en la cruz. Murió el Hijo de Dios. Murió el hombre, Jesús, el 100% hombre. Miren qué importante es eso, hermano. Dice que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Piense que durante el juicio que se le hizo a Jesús, ¿verdad? Ante los líderes judíos, el sumo sacerdote Caifás le ordenó a Jesús, ¿verdad?, que confesara si él era el Hijo de Dios. Incluso lo estaba forzando, lo estaba obligando, que él lo confesara de su boca para tener algo con que acusarlo y poder matarlo, hermano, por blasfemo. Dice Mateo 26, 63 y 64, dice, te conjuro por el Dios viviente. Lo estaba forzando, lo estaba obligando, ¿verdad? Y como Jesús ya conocía el propósito, la intención del corazón, Jesús sabía que esto lo iban a ocupar como una arma para poder destruirlo a él. Por eso, ¿verdad? Le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo. O sea, el Mesías, el enviado. Cristo es Mesías, el que fue, ¿verdad?, prometido, que se iba a enviar para que nos salvara. Si eres tú el Cristo. Y dice ahí, el Hijo de Dios. Le está diciendo, dignos, ya deja de perturbarnos, dice en los versículos anteriores. Queremos saber si tú eres, pero no era para doblegarse a él, para adorarlo, sino que era para tener algo, hermano, con que acusarlo a él. Porque mira lo que dice el 64. Jesús respondió, tú lo has dicho. En pocas palabras, pues tú lo dijiste, yo soy el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Dice, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre. Con H mayúscula, no está hablando de un hombre terrenal. Estamos de acuerdo, está hablando de Dios, está hablando del Padre. Al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Dice, y viniendo en las nubes del cielo. Aquí ya está manifestando, ya está él profetizando su segunda venida. Porque dice que todo ojo le verá. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, qué maravilloso hacer el día. Precioso. Pablo, hermano, los líderes judíos, ellos respondieron, hermano, acusando a Jesús de blasfemia por esto que dijo. Y esto causó, hermano, la irritación de ellos. Y lo acusaron como un blasfemo, y esto bastó para condenarlo a muerte. Porque miren lo que dice los versículos más abajo, el 65 y 66. Dice, entonces el sumo sacerdote, o sea, Caifás, ¿verdad? Y Anás eran los dos sumos sacerdotes, pero en este caso estaba Caifás interrogándolo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Aquí está la intención que ellos tenían. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Dice, he aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Porque él desea llamarse Hijo de Dios. Mire qué tremendo es esto. O sea, que ellos nunca recibieron a Jesús, ni hasta ahorita. Hay muchos de ellos que no han recibido a Jesús como el Mesías, como el enviado, sino ellos dicen que él es un profeta, que él fue un profeta. Uno como cualquier otro profeta que vino. Pero no lo han recibido como el Hijo de Dios. Por eso la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque para ellos Jesús no es el Mesías. Para ellos es un profeta que fue enviado como Juan. De aquí importante, hermano. En el verso 66 dice, ¿qué os parece? Dice, y respondiendo a ellos dijeron, es reo de muerte. Esto causó, ¿para qué? Para designarlo a la muerte, para mandarlo a la muerte. Entonces, más tarde, o sea, tiempo después, hermano, Poncio Pilato, ya iba a decir Poncio Pilato. Poncio Pilato, ¿verdad? Los judíos le respondieron en Juan 19:7, nosotros tenemos una ley. Miren lo que dijeron los judíos. Nosotros tenemos una ley. Y según nuestra ley, debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Tiene que morir. Vea, estaban en el concilio, en el Senadrín, los ancianos, 71 ancianos ahí reunidos.
Amén. Para considerar si vivía o moría. Pero todo blasfemo, porque esto lo hacían, hermano, basado en lo que es la ley. Porque la ley sí decía que todo el que blasfemara el nombre de Dios tenía que morir. Porque esa era la ley. Gracias a Dios que estamos en el tiempo de la gracia. ¿Cuánto un aplauso fuerte a Dios? Que ya no estamos bajo la ley. Si no estamos bajo la ley, no nos hubieran matado muerte, sapo, nos hubieran dado a pedrada, nos hubieran matado. Pero gracias a Dios por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que Él es lleno de gracia y de verdad? Ahora, ¿por qué declarar ser el Hijo de Dios se consideraría como una blasfemia merecedora de la pena de muerte? O sea, los judíos entendieron exactamente lo que Jesús quiso decir con la frase Hijo de Dios. Ellos entendían bien, hermano, porque conocían bien. Mire Juan 1, 16, 17, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ellos ya entendían este término. Mas sin embargo, ellos querían encontrar algo para acusar al Hijo de Dios. O sea, el ser el Hijo de Dios significa ser de la misma naturaleza de Dios. Y esto es lo que ellos no aceptaban. Porque el ser Hijo de Dios significa ser de la misma naturaleza, hermano. Por eso en Juan 10:30, Él dijo, yo y el Padre uno somos. O sea, el ser Hijo de Dios, ¿verdad? Esto se consideraba como la misma naturaleza de ser Dios mismo. Entonces quiere decir que Jesús no solo estaba declarando el Hijo de Dios, sino que Él estaba diciendo yo soy Dios. Por eso dice, ¿verdad? Yo y el Padre, no somos dos. No somos dos dioses. Porque solamente hay uno. ¿Cuántos dicen amén? Y Él dice, yo y el Padre uno somos. La declaración de ser de la misma naturaleza de Dios, hermano. O sea, decirse ser Dios mismo era una blasfemia para los líderes, ¿verdad? Judíos. Por lo tanto, ellos demandaron la muerte de Jesús, hermano. Y esta muerte se ajustaba al versículo en Levíticos. Miren lo que dice Levítico 24:15. Ellos estaban llevando la ley al pie de la letra, pero estaban pasando por alto el amor y la misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es lo que ellos hacían. La ley solamente sirve para juzgar. Claro, fue el ayo que Dios usó para que nosotros siguiéramos ese camino de la verdad. Dice, y a los hijos de Israel hablarás, diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios, llevarán su iniquidad. Y para ellos, decir a alguien que era Dios era una blasfemia. Verso 16, miren lo que dice. Dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová, el que lo blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto. O sea, tiene que morir, porque esta era la ley. Tiene que morir. Dice, toda la congregación lo apedreará. Dice, así los extranjeros como el natural, sin blasfemar el nombre, que muera. O sea, ellos estaban basándose en la ley. Porque esa es la ley. La ley, hermanos, son mandamientos, pero no tiene misericordia porque no fue hecha por causa de Dios, sino por causa del hombre. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso Jesús dijo, uno más grande, ¿verdad?, que la ley o que el sábado está aquí. Ese es Él, Cristo. Ahora, qué importante, miren lo que dice Juan 10, 31 y 33. Ellos estaban aplicando lo que es Levíticos, hermano, a las palabras que Jesús dijo. Por eso ahí dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. O sea que lo estaban ahí, ¿verdad?, cuestionando, pero ahí mismo querían matarlo. Volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre. ¿Por qué? ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Por cuál de ellas queréis matarme? ¿Por cuál de las obras que yo les he manifestado? En el verso 33 dice, le respondieron los judíos, escucha lo que le respondieron. Dice, por buena obra no te apedreamos. O sea, no te apedreamos por las obras que estás haciendo. Pues eso está bien. Dice, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, con H minúscula, tú siendo hombre, te haces Dios. O sea, ellos nunca aceptaron. Y ese es el problema que tiene ahorita el pueblo de Israel. Y están cargando con todo eso, hermano. O sea, nunca aceptaron la palabra de Jesús. Nunca aceptaron la palabra de Dios. Por eso ellos querían apedrearle, hermano. Más adelante el escritor de Hebreos dijo que Jesús era de la misma naturaleza de Dios. O sea, venía de Él.
¿verdad? Él expresa esto con mucha claridad en Hebreos 1, 2 y 3, hermano. Es claro el escritor de los Hebreos. Dice, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Vea, o sea, cuando Jesús vino a predicar, Dios ha hablado por el Hijo. Antes hablaba por medio de ¿quiénes? De los profetas. Al principio hablaba él mismo. Amén, hermano. Porque él hablaba, ¿verdad? Con Adán en la creación. Cuando se acuerdan, dice que él descendía y hablaba con él, con Adán. Cuando Adán estaba en estado de inocencia, cuando no había pecado, pero después se rompe la inocencia. Amén. Y entonces entra el pecado, y el pecado da luz a la muerte, era la separación de Dios, por eso Dios lo saca del huerto. ¿Verdad? Entonces, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿verdad? A quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. En el verso 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria. O sea, ¿qué es un resplandor de su gloria? O sea, es la misma esencia. Amén. Es la misma esencia de Dios. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La imagen misma, por eso él le dijo a Tomás, cuando él le dice, ¿verdad? Le dice a Tomás, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dijo, Tomás, ¿cuánto tiempo he estado contigo y no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo, uno somos. O sea, él lo dijo repetidamente, que él era Dios, hermano. Y aquí dice él, ¿verdad? Que él es la imagen misma de su sustancia. En lo espiritual yo no busqué esto, hermano. En lo espiritual, sustancia es la esencia. Amén. Es la esencia, ¿verdad? Que constituye la naturaleza de un ser supremo o divino. Era de la misma naturaleza de Dios. Era supremo, divino el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Juan 1:32. Ahí sí, al 34, porque hay una línea. Al 34 dice, también dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo. Vea Juan cómo lo describe. Cuando él está escribiendo, hermanos, su evangelio, a mí, para que lo leyeran todos aquellos que estaban en contra del evangelio de Jesucristo. Dice, también dio Juan testimonio. O sea, la palabra testimonio dice, ¿verdad? Dar a conocer. Amén, hermano. ¿Verdad? Las obras de alguien. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando, ¿verdad? Alguien va a ser juzgado en un tribunal, siempre piden testimonio de alguien, piden testigos. Un testigo es alguien que da testimonio. Amén. Por eso dice también Juan, ¿verdad? Dio testimonio, diciendo, vi al Espíritu, mira, hermano, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Ahora, esa palabra Espíritu con E mayúscula está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Porque cuando se refiere al Espíritu del hombre, usted va a encontrar esa palabra con E minúscula. Porque se está hablando del Espíritu del hombre. El hombre es tripartito, el hombre es cuerpo, espíritu y alma. Cuando se refiere al Espíritu, que es el soplo de vida que está en el ser humano, a ver, lo describe con una E minúscula. Pero aquí la E es mayúscula, porque está hablando del Espíritu Santo, que descendió como paloma. Aquí lo vamos a ver. Dice, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. No es que el Espíritu Santo es una paloma, sino que es una figura de una paloma. ¿Por qué? Por su carácter de paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo vi descender, dice, del cielo como paloma y permaneció sobre él. Ahora, él miró eso, pero a ella se le había dicho, al que tú veas, por eso dice en el verso 33, miren, dice, y yo no le conocía a él. O sea, Juan no había conocido a Jesús hasta el tiempo del bautismo. Por eso Juan, cuando lo reconoce, le dice, tú vienes a mí, para que cuando que yo no soy digno ni de desatar el calzado, o sea, las correas de tu calzado, porque tú eres el Mesías, tú eres Dios mismo, yo no soy digno. Y le dijo Jesús, deja así, para que la Escritura se cumpla. Amén, hermano. Entonces Juan está relatando ese momento del bautismo de Jesús. Por eso él dice, ¿verdad? Dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, o sea, Dios, el que lo levantó él como propulsor, el que lo mandó, ¿verdad?, a preparar el camino del Señor, dice, por el que me mandó a bautizar con agua. Escuche esto, con agua. Dice, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu
y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Cuando tú veas que el Espíritu desciende, que el cielo se abre, recuérdese que cuando Jesús fue bautizado, hermano, dice que cuando él salió del agua, inmediatamente dice el cielo se abrió. Y se oyó una voz que dijo: este es mi hijo amado, el que me complace. A él escuche. Entonces dice que bajó el Espíritu Santo, dice, como paloma, y posó sobre él en el momento de su bautismo. Entonces ahí se acordó Juan lo que le había dicho Dios a él, que sobre quien viera que el Espíritu Santo venía, ese es el Mesías, ese es el que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Verso 34 dice: y yo le vi. O sea, él no está diciendo: oiga, es que a mí me contaron, porque si tú dices a mí me contaron, puede haber mentira, porque nunca cuenta la verdad la gente, cuenta un 3% de una verdad, a veces media mentira y media verdad. Pero él no dice a mí me contaron, dice yo vi. Escucha, hermano, dice y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, yo soy prueba viva porque yo lo vi. A él no le contaron, y está describiendo a alguien que había andado con Jesús, conocía la obra de Jesús aquí en la tierra. Entonces este evangelio iba a hacer un impacto en Éfeso. O sea, iba, hermano, quitar de la mente de aquellos que habían sido dañados por las sectas que habían, por los falsos maestros. O sea, cuando él escribe este evangelio, él mismo relata y él dice: yo lo vi, yo anduve con él. Qué lindo es esto, ¿eh? Hermano, estudiar la palabra del Señor es una gran bendición. El pecador que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, hermano, no puede ser salvo. ¿Cree usted que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Porque esta es la puerta. Lo que dice, con esto cierro, con esto termino, Juan 9, 35 al 38. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Aquí está hablando de un ciego, muchacho que había nacido ciego. Y él mismo en el relato dice, ¿verdad? No, pues es que nunca se ha oído que alguien le abra los ojos a alguien que ha nacido ciego. Porque la palabra, cuando enfatiza que es ciego de nacimiento, quiere decir que hubo un milagro. Porque cualquiera puede sanar de una enfermedad de la vista. Alguien que le haya caído ceguera por cualquier otra cosa, un daño, un golpe y todo eso. Eso no es un milagro si alguien sana, es una sanidad. La diferencia entre sanidad y milagro es que el milagro es algo, hermano, que viene de nacimiento. Ese es el milagro. Amén. Entonces a este muchacho, cuando Jesús, ¿verdad? Escupió en el suelo, ¿verdad? Hizo lodo y le untó los ojos, él dice: ve a lavarte al estanque, ¿verdad? Dice que él fue y se lavó y regresó viendo. Entonces él comenzó a dar testimonio. Pero los sumos sacerdotes lo expulsaron de ahí. Entonces Jesús se dio cuenta que lo habían expulsado. Entonces dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el siguiente versículo me impacta. Dice: respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Escuche, le dice: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y le dice en el verso 37, le dijo Jesús: pues le ha visto, ¿verdad? Dice: y el que habla contigo, él es. ¿Por qué le dice le ha visto? Porque ya lo había sanado. Cuando él lo encuentra, él ya miraba. Se podía ya verle. Qué bonito es esto. Le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Es imposible creer en el Señor y no adorarlo. Amén. Amén. Es imposible decir yo creo en Cristo y no puedo dedicar ni siquiera 30 minutos en adoración cuando el culto comienza. O en casa, o en tu trabajo, o en donde quiera que tú estés. Este hombre le adoró cuando se dio cuenta que quien le había sanado era Jesús. Porque él todavía no había tenido, él fue sanado, pero no había tenido un encuentro con Jesús. Miren, hermano, qué duro es esto, ser sanado y ser echado al infierno porque no ha habido un encuentro con Jesús. El que Jesús haga una obra en ti, un milagro en ti, no te garantiza la salvación. Es un favor, una obra, un milagro.
Lo que te garantiza la salvación es creer en Él, confiar en Él y recibirle en tu corazón como tu Señor y Salvador. Te pregunto, ¿crees en el Señor? Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche Sí, Señor. por esta palabra linda, maravillosa. Esta palabra, Señor, que abre nuestro entendimiento, Padre, para comprender a plenitud quién en verdad eres, Señor Jesús. Nosotros hoy no podemos decir quién eres, porque hemos tenido un encuentro contigo y hemos experimentado tu poder en nuestra vida. Hemos experimentado ese cambio, Señor. Hemos visto cómo las cosas viejas han desaparecido en nuestras vidas y todas las has hecho nuevas en nosotros. Gracias, Señor, por la obra que has hecho en David. Gracias, Señor, por la obra que has hecho, Padre, en mi hermano Frank. Por la obra, Señor, que has hecho en esta noche, Señor, en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Gracias por vernos salvados, Señor. Gracias, Padre, porque tú veías desde el cielo que íbamos camino al infierno, íbamos camino a la perdición. Y tú, Señor eterno, en tu corazón creaste al hombre para que disfrutara, Señor eterno, de los recursos celestiales. Tú nos hiciste a nosotros no para que nos perdiéramos, sino para que fuéramos salvos. Al ver, Señor, que el hombre no buscaba de ti, tú viniste a buscar al hombre, porque tú viniste a buscar y a salvar a aquel que estaba perdido. Gracias por encontrarme. Dígale gracias porque me has encontrado, Señor. Muchas gracias, Señor, porque ahora puedo decir, Señor eterno, que en verdad soy salvo, porque te he conocido a través de la experiencia, a través de la relación que tengo contigo. Ahora puedo sentir esa paz en mi corazón. Puedo sentir tranquilidad, puedo sentir confianza en medio de ese problema que tienes. En medio de esa dificultad que estás pasando en este momento, tú puedes confiar en Dios. Dios no te va a dejar solo, Dios no te va a dejar sola. Él está ahí contigo. Solamente confíale a Él y espera en Él. Solamente obedece la palabra del Señor y adórale con todo tu corazón. Padre, muchas gracias, porque en esta noche estamos aquí reunidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, con un mismo propósito de darte alabanzas, de darte gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nuestra vida y lo que seguirás haciendo, Señor. Porque seguiremos en construcción hasta el día que tú vengas. Gracias por mis hijos, gracias por mi familia, por mi cónyuge, por mi esposa. Gracias por la iglesia, Padre, que ha sentido bien acercarnos un bocado de pan a esta boca. Gracias, Señor, porque siempre has tenido cuidado de nosotros. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Tu palabra dice que el servicio en ti nunca va a ser en vano, Señor. Y yo puedo dar testimonio, Padre, que nunca me ha faltado nada, porque tú has estado en control de todas mis necesidades y las has suplido hasta ahora, Señor. Gracias porque hoy puedo decir vencer, hasta aquí nos has ayudado. Padre, estamos por cumplir 24 años, Señor, que fundamos esta iglesia y ningún día de estos 24 años hemos pasado sin tener nada que comer. Que tú nos has bendecido, Señor. Porque tú has usado la iglesia para bendecirnos. Bendice tu amada, bendice la niña de tus ojos. Bendice la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Señor, denle un aplauso fuerte. Hermoso es poder adorar a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a orar por hermana Yolanda Gómez. Parece ser que murió otra hermana de ella hace poco. Enterramos una. La enterramos hermana Lilia. Ahorita creo que murió otra hermana de ella, pero no está aquí. Amén, hermanos, en poco tiempo, ¿verdad? Meses. Vamos a orar para que Dios fortalezca la vida de mi hermana Yolanda. Cuando esto pasa, hermano, es que a veces el miedo quiere paralizar. El miedo llega a quererte paralizar para que tú pienses que como murió aquello vas a morir tú. Y no es así. Amén, hermano. Nuestra vida está en la mano del Señor. Amén. En la mano de Dios. Así que oremos con nuestra hermana para que el enemigo no saque ventaja de lo que ella está pasando. Amén. ¿Quieren orar conmigo? Pónganme de pie y oremos por hermana Yolanda.
Amén. Oremos también por hermano Jorge, su familia, ¿verdad? Que están pasando también momentos difíciles. Hermana, seguir adelante orando, hermano. Amén. Si usted se da cuenta de enfermo, ore por ellos, ore por los hermanos que no están aquí. Oremos, Padre, en esta noche. Venimos delante de ti, Señor, una vez más, para darte gracias, Señor, por la vida que nos das, la oportunidad que nos das de poder interceder unos por nosotros. Como tu palabra nos enseña, en esta ocasión intercedemos con mi hermana Yolanda Gómez. Hermana Yolanda no está aquí esta noche, Padre mío. Tú sabes cuál es la razón, sabes cuál es el motivo de que se está ocupando, Señor eterno, del funeral de su hermana, Señor. Padre, en tan poco tiempo, Señor, dos hermanas, Señor eterno, han, Señor, partido de esta tierra, Señor. Padre, sabemos que tu palabra dice, Señor, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto hay un juicio, Señor. Pero Padre, yo quiero confiar, Señor eterno, en tu palabra, quiero creer, Señor, que su hermana partió para estar en tu presencia. Padre, oramos, Señor amado, por mi hermana Yolanda, que le dé la fuerza necesaria, por la familia, también de la hermana de ella que partió, Señor, de este mundo. Padre, sabemos que los hijos quedan, los nietos, queda la familia, Señor, que es la que queda con dolor. Los que mueren pues van a descansar, Señor. Señor amado, pero los que quedamos aquí, Señor, somos los que quedamos con el sufrimiento y el dolor. Ruego, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo los abraces, le lleves consuelo, le lleves paz, le lleves fortaleza, Señor, que le des ánimo pronto para poder reponerse, Señor amado, para que ellos sigan adelante sabiendo que la vida sigue, Señor, y hay familia todavía que necesita de nosotros. Padre, bendecimos la vida de mi hermana, la vida de su familia, en estos momentos pidiéndote, Dios, que abras puertas de facilidades y que suplas todo lo que haga falta, Señor. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Oramos por hermano Alfonso, Padre, que ha estado enfermo, Señor. Señor, mi hermana Reina, todos ellos, todos los que están enfermos, oramos para que tú pongas tu mano, Señor, hermana Calla. Señor, oramos, Padre, por hermana Paula, hermana María Aldana, Señor, todos los hermanos que están enfermos, tú los conoces por nombre, los pongas en tus manos, para que tú, Señor, hagas la obra en sus vidas. Oro por mi sobrino, el hijo, Padre eterno de mi sobrina, Señor amado, que tiene cáncer. Oramos por ese niño de tan solo 5 años que está padeciendo de cáncer, Señor. Oramos para que tú pongas tu mano sobre su cuerpo, que ese cáncer desaparezca. En el nombre de Jesús. Bendice mi hermana Marta también, ayúdala a seguir adelante. Dale fuerza, Padre, y a todos mis hermanos que están enfermos. Oramos creyendo con todo nuestro corazón que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy, por siempre. Así como sanaste ese ciego, le diste la vista, tú puedes sanar a todo aquel que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Dale ese aplauso fuerte a Dios. Hermanos, mañana a las 6 de la mañana en oración para que venga a orar a las 6 de la mañana y allá va a venir a las 8:30. El Señor les bendiga.